Vale, como he dicho, como dije en su momento, cuando introduje la lección 7, históricamente no fue así. O sea, históricamente la integral no surge como la operación inversa a la derivada. Eso se descubre más adelante, ¿vale? La integral surge de otra forma, surge como el problema de tratar de calcular cuál es el área que deja una curva por debajo. Es decir, la idea es, si yo quiero calcular cuál es el área que deja una función por debajo, este área de aquí, bueno, pues la idea es cuánto vale ese área, ¿vale? Pues ahora lo veremos formalmente, pero básicamente lo que se decide hacer es partir este intervalo en varios cachos, ¿vale? Y calcular la suma de los rectángulos que están por debajo de la curva. Ahora vamos a ver formalmente, ¿vale? Calculamos la suma de los rectángulos que están por debajo de la curva y luego calculamos la suma de los rectángulos que están por encima de la curva, es decir, hasta aquí todo esto. Esto y esto. ¿Vale? ¿El área dónde va a estar? El área va a estar entre la suma de los rectángulos verdes y la suma de los rectángulos azules, ¿vale? Ahí en ese hueco está. ¿Cuál es la clave? La clave es que a medida... Silencio, por favor. La clave es que a medida que voy haciendo estos intervalos más pequeñitos, a medida que voy haciendo estas particiones más pequeñitos, los rectángulos se aproximan cada vez más a la curva, ¿veis? Cada vez están más pegados, tanto por arriba como por abajo. Bueno, pues la integral es justamente el valor de ese límite. Es decir, el límite cuando los intervalos son infinitesimamente pequeños, ¿vale? Por eso la integral está dentro de la parte de matemáticas del cálculo. ¿Por qué? Porque es también un límite, es el valor de un límite, el límite de una suma de rectángulos, ¿vale? Cuando la base del rectángulo es infinitamente pequeño, ¿vale? Cuando el rectángulo es infinitamente pequeño, eso es justamente la integral. Por eso la integral para los economistas es una suma, es la suma que deja la curva por debajo. Lo veremos más adelante, pero si esta suma es una suma que me marca el ritmo, esta curva es una curva que me marca el ritmo de variación, pues la integral será la acumulación de ese ritmo de variación, ¿no? Por ejemplo, si la inversión fuera esta curva, si la inversión neta fuera esta curva, ¿qué sería este área de aquí? Sería la cantidad total de inversión, es decir, el stock de capital. Este capital se acumularía a medida que la inversión se hace más grande o más pequeña, ¿vale? Lo veremos, eso solamente una introducción, ¿vale? Lo veremos. Pero una vez que tenemos claro eso, una vez que tenemos claro dónde vamos a intentar ir formalmente, ¿vale? Entonces, en primer lugar, definimos integral definida como la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿vale? Lo que vamos a ver es que ahora tenemos unos extremos de integración. Vamos a integrar dentro de un intervalo entre los valores a y b, ¿vale? Entonces, venga, empezamos con definiciones que necesitamos. Definición previa. Llamamos partición de un intervalo AB a un conjunto de puntos x0, x1, xn, ordenados de mayor a menor, ¿vale? Que hacen que me parten el intervalo en distintos cachos, ¿no? A x1, x1, x2, x1, xn-1b, etcétera. Es decir, una partición del intervalo es una serie de valores dentro del intervalo que me parten el intervalo, ¿vale? No tiene mucho más. A ver, Alejandro, por favor. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con esto? Vale. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo 1, 7, una partición del intervalo podría ser 1, 3, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque esta partición me devuelve los subintervalos 1, 3, 3, 5, 5, 6 y 6, 7. Es decir, simplemente parto el intervalo en cachos. Matemáticamente no tiene mucho más, ¿vale? ¿Dudas con esto? Vale. Cada uno de esos intervalos de aquí, cuando parto los intervalos, yo en los intervalos puedo tener un máximo y un mínimo, ¿vale? Es decir, en cada intervalo puedo tener el máximo del intervalo y el mínimo del intervalo, ¿vale? Bueno, pues
llamamos máximo del intervalo justamente al valor más alto de ese intervalo y mínimo al valor más mínimo, ¿vale? Bueno, pues dada una partición concreta asociada a un intervalo, llamamos suma superior del intervalo al resultado de multiplicar cada amplitud del intervalo por el máximo, ¿vale? La suma superior es el máximo del intervalo por la amplitud del intervalo, ¿vale? Es decir, fijaos, si yo por ejemplo tengo, voy a hacerlo uno muy sencillito. Vale, imaginaos que yo voy a hacer una partición muy sencillita, solamente en 3 cachos, ¿vale? X1, X2. Vale, ¿dónde alcanza el máximo en el primer subintervalo? En X1, ¿dónde alcanza el máximo esta función? Pues tiene pinta que es más o menos aquí, ¿no? Ahí alcanza el máximo, ¿lo veis? Bueno, pues la suma superior será el resultado de multiplicar el máximo por la base, es decir, base por altura, pues lo que estamos hablando es de este rectángulo, ¿lo veis? Esto es el producto del máximo, ¿vale? Altura por la amplitud, base, ¿sí o no? El máximo en X1 y X2, ¿dónde lo alcanza? Pues parece que lo alcanza aquí, ¿lo veis? Aquí alcanza el máximo. Pues de nuevo hago ese producto, ¿vale? Y entre X2 y B, ¿dónde alcanza el máximo? Aquí arriba, ¿lo veis? Que es donde alcanza el valor más alto, ¿vale? Bueno, pues este color en verde sería justamente la suma superior, es decir, el resultado simplemente de multiplicar el máximo del intervalo por la amplitud. ¿Sí o no? ¿Dudas con esto? Es una definición. En una definición no hay nada que, no hay nada que se pueda entender, es decir, tenéis que entender si comprendéis lo que dice la definición. Dime. ¿El qué? ¿Y si puedo repetirlo? Sí. Sí. Definición. Llamamos suma superior de un intervalo al resultado de multiplicar el máximo de cada intervalo por la amplitud del intervalo. La amplitud te la da la partición, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes aquí 1, 3, ¿cuál es la amplitud entre 1 y 3? 3 menos 1, que es 2. ¿Cuál es la amplitud entre 3 y 5? 5 menos 3, que es 2. ¿Cuál es la amplitud entre 6 y 5? 1. Vale. Entonces, por definición, como os decía antes, la suma superior es simplemente la suma de las áreas de los rectángulos que están por encima. ¿Sí o no? ¿Dudas con esto? No. Eso sirve para entender el concepto de integral definida. Es teoría. ¿Vale? No estamos aquí para aprender, ¿no? Como si esto fuera los Simpsons, ¿no? Está intentando enseñar. Para que entendáis el concepto de integral. Vale. Por el contrario, no. De forma alternativa, yo puedo definir... Silencio, por favor. Yo puedo definir la suma inferior. ¿Qué es la suma inferior? Pues la suma inferior... Más o menos imaginaos que es el mismo. Imaginaos que es lo mismo, ¿vale? Mucho imaginar, ¿vale? Vale. La suma inferior es el mínimo del intervalo multiplicado por la amplitud. Entre A y X1, ¿dónde alcanza el mínimo? Pues parece que aquí, ¿no? ¿Lo veis? Entre X1 y X2, ¿dónde alcanza el mínimo? Pues parece que aquí. ¿Vale? Entre X2 y B, ¿dónde alcanza el mínimo? En esta jorobita de aquí, ¿lo veis? ¿Vale? Pues la suma de estas 3 áreas, ¿veis? La suma de estas 3 áreas es lo que se llama la suma inferior del intervalo.
la suma inferior. ¿Dudas con esto? Fijaos. A ver, por favor. A ver, si hay una duda, me la preguntáis. Si queréis. En cualquier caso, los comentarios entre vosotros, el problema es que si son varios, se crea el ruido y no se escucha bien, ¿vale? Entonces, ¿eh? Esto fue, como surgió la integral, fue así. ¿Qué? No, quizás lo dices tú en el pasado. No lo sé, no lo sé. Seguramente, normalmente en el colegio, normalmente, a ver, por favor, normalmente, ¿te respondo? Normalmente en los colegios se suele desarrollar más la matemática para implementar, para resolver cuestiones, que no para entender lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, con la derivada, muchos de vosotros sabíais derivar. Bueno, algunos de vosotros sabíais derivar, bueno, muchos de vosotros sabíais derivar, pero muy pocos sabíais lo que era la derivada en sí mismo. No sabíais por qué la derivada de x cuadrado era 2x, ¿vale? Y hemos intentado este año cubrir eso y que lo entendierais, ¿vale? Pues con la integral pasa lo mismo. Seguramente muchos de vosotros sabéis aplicar la regla de Barrow, sabéis calcular una integral y lo vamos a ver cómo se hace. Pero el objetivo no es solamente... A ver, por favor. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Digo que muchos de vosotros sabréis calcular la integral de la regla de Barrow, pero el objetivo no es solamente saber calcularla, sino entender lo que es. ¿Por qué? Porque en economía la integral se utiliza. La integral, como he dicho antes, lo que me da es, si tengo una función, ritmo de variación, la integral es una suma que me va acumulando de forma continua la evolución de la función. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del excedente del consumidor, Santiago. Por ejemplo, claro, si habláis, yo puedo que no lo sepa, yo oigo ruido, estás así, con la mascarilla no se puede saber. Pero si os reís, sí, porque si os reís, por aquí, por las mejillas, se ve. Entonces, falta un poquito de comportamiento en silencio. Digo que muchos comportamientos económicos, muchos conceptos económicos y estadísticos se basan en la integral. Por eso es tanto más importante que sabréis calcular la integral como que entendáis el concepto de integral. Vale. Entonces, esta es la suma superior y esta es la suma inferior. ¿Dudas con esto hasta ahora? Por ejemplo, dado esta función, la función x cuadrado, definida en intervalo 0,5, y sea esta partición, la partición 0,35, encuentre la suma superior y la suma inferior, ¿vale? Bueno, lo primero es, como tengo la partición 0,35, ¿en cuántos subintervalos divide esta partición? En 2, 0,3 y 3,5, lo que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Vale, a la que es la suma superior. La suma superior es el resultado de multiplicar el máximo del intervalo por la amplitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el resultado de multiplicar para todos los subintervalos el máximo por la amplitud. Entonces, por ejemplo, la función x cuadrado, esto es una definición. Quiero decir, no se puede entender. Tú lo que puedes hacer es entender lo que dice la definición, pero por qué es así no se puede entender, porque es una definición, ¿vale? Siempre en matemáticas, muchos de los problemas que tenéis radican, como siempre digo, en que intentáis entender las definiciones o los axiomas, y no se pueden entender, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ya lo he contado una vez, pero no importa contarlo otra vez, que es el de los juegos, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le gusta los juegos de azar o el fútbol, pues nadie puede decir, ¿por qué el fútbol son 11 contra 11? Pues no hay un por qué, es una norma y la puedes aplicar o no. Puedes saber que hay que poner 11 personas a jugar o puedes no saberlo, pero no tiene sentido preguntarnos por qué en el fútbol hay 11 personas. Es una norma, es un axioma del deporte, de ese deporte, ¿vale? Al que llaman fútbol, ¿de acuerdo?
Eso sí, tú sí lo que puedes entender es, no, y si juego con un 5-3-2, con dos carrileros, entonces hay que tener cuidado porque si los carrileros suben en contragolpe, me pilla la banda. Eso sí es la lógica del fútbol. Eso sí se puede entender. Tú puedes, a ver, silencio, por favor. Tú puedes explicar por qué es conveniente jugar de una manera o de otra. Eso sí, eso es lógica, lo puedes entender, lo puedes explicar. Pero ¿por qué juegan 11? Eso no lo puedes explicar, esa es la norma del fútbol. Dime. ¿Por qué qué? ¿Por qué se juegan 11? ¿El qué, perdón? Bueno, pero quiero decir, pero no hay un motivo lógico. No hay un motivo lógico, es una norma. Es decir, se inspiraron en el pique, pero podría haber dicho, nos inspiraron en el pique, pero ahora jugamos 12. De hecho, por ejemplo, las normas del fútbol han ido evolucionando con el tiempo. Pero había unas, claro, muchas veces no conocía esa información. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Muchas gracias, no la conocía. Claro, lo que quiero decir, bueno, cambiaré para el futuro la explicación y en vez de diré que porque son 11, que sí se puede, diré que por qué hay 2 porterías. ¿Por qué hay 2 porterías en el fútbol no hay 3? Porque son las... Puede haber, por favor, puede haber 4, podría haber 4, 2 y 2 si hubiera 2 porteros, ¿por qué no? Eso serían otras normas, ¿no? Sería otro deporte. Vale, entonces, María, todo esto venía porque la definición, a ver, silencio, por favor. La definición de suma superior es una definición. No se puede entender. Lo que hay detrás, si quieres, ha escrito Manuel, es lo que vamos buscando, que es la suma de todas las áreas que están por arriba, lo que he contado al principio. Pero en principio es una definición, ¿vale? Por tanto, lo que podemos es saber qué dice, ¿vale? Entonces, si esta es la función x cuadrado, este es el 5, ¿vale? Entre 0 y 3, ¿dónde alcanza el máximo la función? Entre 0 y 3, ¿dónde alcanza el máximo la función? ¿Lo alcanza en 1? No, por aquí es más grande. En 3. Entre 0 y 3, el máximo lo alcanza en 3, ¿lo veis? Por lo tanto, la suma superior será el máximo que se alcanza en 3, es decir, f de 3, por la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud del intervalo de 0 a 3? Siempre la amplitud del intervalo es la diferencia entre los extremos, ¿no? 3 menos 0, 3. Pues 3 menos 0. Y ahora, entre 3 y 5, ¿dónde alcanza el máximo? Entre 3 y 5, ¿dónde alcanza el máximo la función? En 5, por lo tanto será f de 5 por la amplitud. ¿Y cuál es la amplitud del intervalo? De 3 a 5, ¿cuántas unidades van? 5 menos 3, 2, ¿vale? Por lo tanto, la suma superior, que será este área más este área, ¿no? El máximo más por la amplitud, ¿vale? Es 77. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Es una definición, ¿vale? Ahora, ¿qué es la suma inferior? La suma inferior es, a ver, por favor, el mínimo del intervalo, el mínimo que está entre 0 y 3, por la amplitud del intervalo. ¿Dónde alcanza el mínimo del intervalo entre 0 y 3? ¿Dónde se alcanza el mínimo? En 0, pues será f de 0 por la amplitud, que es la misma de antes, ¿vale? Y ahora, entre 3 y 5, ¿dónde alcanza el mínimo? En 3, ¿vale? No siempre va a estar en los extremos, hay veces que estará en medio, ¿vale? Pero en este caso sí, en este caso está en los extremos, ¿vale? Bueno, pues f de 3, que es 3 por 3, 9, 9, 5 menos 3, 2, 2 por 9, 18, pues eso es, ¿vale? La suma superior es 18 y la suma la suma superior es 77 y la suma inferior es 18. ¿Dudas con esto? Vale, pues seguimos. Decimos que una partición P es más fina que una partición Q, Alejandro, si todos los elementos de Q están en P. Es decir, si todos los elementos de Q están en P, y además hay otros, entonces decimos que Q es más fina que P. Pues vamos a ver un ejemplo. Tiene la partición P, que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene la partición Q, 0, 3, 5. ¿P es más fina que Q? Pues vamos a ver. Cojo el 0 está en Q,
Sí. ¿El 3 está en Q? Sí. ¿El 5 está en Q? Sí. ¿Todos los elementos de Q están en P? Sí, y además hay otros, ¿no? Por lo tanto, lo que digo es que P es una partición más fina que Q. Es decir, cuando hago los intervalos, salen intervalos más pequeñitos, ¿vale? Es más fina que Q. Y una cosa. Dime. Silencio, por favor. Dime. Si Q llega a tener también el 6, entonces no. Efectivamente. Si, por ejemplo, imagínate que Q, en vez de tener el 3, hubiera tenido el 6, 0, 3, 6, ¿vale? Pues en ese caso, aunque tenga menos valores, no se puede decir que es más fino, ¿vale? Para que sea más fina, todos los de P tienen que estar en Q, ¿vale? Bueno, se puede demostrar, ahora lo veremos con un ejemplo. Guillermo, si os separo en un sitio, no es para que es así, ¿vale? Sino para que esté cada uno en su sitio, centraditos y sin hablar. Digo que se puede demostrar, lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Estás con esto, Santiago? ¿Estás con esto? Se puede demostrar que si la partición es más fina, si P es más fina que Q, entonces la suma superior es más pequeña y la suma inferior es más grande. Es decir, que a medida que la partición es más fina, la suma superior va bajando y la suma inferior va subiendo, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que yo voy a calcular ahora la suma superior y la suma inferior en este intervalo. Este intervalo, ¿vale? Es un intervalo más fino que el otro. Antes era 0, 3, 5, ¿recordáis? Y ahora es 1, 2, 3, 4, 5. Lo he discutido antes. Vale. Entonces, para calcular la suma superior, simplemente me voy entre 0 y 1. ¿Dónde alcanza el máximo mi función? Os recuerdo que la función es x cuadrado. Bueno, ha hecho una cosa rara, ¿eh? La función es x cuadrado, ¿vale? Entonces, entre 0 y 1, ¿dónde alcanza el máximo? En 1, pues será f de 1. Por la amplitud. Entre 1 y 2, ¿dónde alcanza el máximo? Bueno, pues f de 2 por la amplitud. Así sucesivamente, y veo que la suma superior es 55, ¿vale? La suma superior es 55. Vale. Esto lo vais comprobando, ¿vale? Y la suma inferior, ¿qué será? Entre 0 y 1, ¿dónde alcanza el mínimo? Entre 0 y 1, en 0, pues eso es f de 0, entre 1 y 2 en 1, entre 2 y 3 en 2. Bueno, pues esta es la suma de todos los f, todos los máximos, en este caso todos los mínimos por el intervalo. ¿Vale? Y se puede demostrar que la suma inferior aumenta, ¿vale? Gráficamente, no sé si atreverme a hacerlo gráficamente. ¿Vale? Gráficamente, fijaos, ¿qué era la suma superior en el otro intervalo? Cuando teníamos 3, la suma superior era este área más este área. ¿Recordáis? En verde está la suma superior en el caso anterior, ¿vale? ¿Cuál era la suma inferior en el caso anterior? Era este más este. Es decir, que estas dos líneas verdes me están marcando la suma superior y la suma inferior. ¿Veis que la suma superior es muy grande? Porque tienes aquí un intervalo muy grande y se pierde, ¿vale? Y se hace muy grande. Ahora voy a hacer la suma superior y la suma inferior en el caso de la partición más fina. Fijaos, en este caso la suma superior sería aquí, así, así. ¿Veis? Entre 0 y 1, 1 y 2, y luego aquí tendríamos 3, 4, 5, sería así y así. ¿Veis cómo la línea roja lo que me está diciendo es que el área se va ajustando cada vez más a quién? ¿Alejandro?
a la curva, eso es, ¿vale? Y por otro lado, la suma inferior, fijaos, también lo mismo, ¿vale? Del caso 2 se va acercando, ¿veis? La suma inferior en este caso se va acercando más a la curva, ¿vale? ¿Dudas con esto? Vale. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es la integral? Bueno, pues la integral es si las sumas superiores van bajando y las sumas inferiores van subiendo, pues voy a llamar integral superior al mínimo de todas las sumas superiores. Es decir, si las sumas superiores van bajando, al mínimo de todas, a la más pequeña de todas, lo voy a llamar integral superior, ¿vale? Y voy a llamar integral inferior al máximo, a ver, Mario, por favor. Voy a llamar integral inferior al máximo de todas las inferiores, ¿vale? Las inferiores van subiendo, ¿vale? Bueno, pues si ambos valores coinciden, si el límite de las superiores coincide con el límite de las inferiores, entonces eso lo llamamos integral definida. La integral definida es simplemente el mínimo de las sumas superiores que coincide con el máximo de las inferiores. Es decir, a medida que el intervalo se hace tan mínimo, que se hace infinitesimal, pues estamos ya en una suma de áreas de la curva, ¿vale? Eso es justamente la integral definida. El mínimo de las sumas superiores que coincide con el máximo de las sumas inferiores. Vale, pues justamente es ese área de aquí. Si tuviera que calcular un área en la que hay valores positivos y negativos, esos valores se cancelan. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área de A más B, yo no puedo calcular la integral entre A y C. ¿Por qué? Porque B lo toma como positivo, A lo toma como negativo y lo que me va a calcular es B menos A, ¿vale? Si yo quiero calcular el área de B y A, lo que tengo que hacer es calcular la integral entre A y B, que me va a dar justamente A, o si no negativo, más la integral entre B y C, ¿vale? Porque justamente la integral definida es ese área que deja la curva por debajo. De hecho, así fue como surgió históricamente este problema. Vale. A nivel de proposiciones, toda función continua es integrable, ¿vale? ¿Hay funciones que no son continuas y son integrables? Sí, ¿vale? De hecho, las integrales impropias no son continuas, pero son integrables, ¿vale? Pero para nosotros nos vamos a quedar como que la continuidad es una condición, digamos, suficiente para nosotros para que la función sea integrable. Para nosotros como economistas, ¿nuestras funciones suelen ser continuas? Sí, porque de hecho suelen ser ¿qué? Nuestras funciones suelen ser derivables, porque nos gustan las funciones derivables porque son las que representan bien el comportamiento de lo económico. Entonces, los economistas trabajamos, Ignacio, con funciones derivables. Como las funciones son derivables, son continuas. ¿Recordáis que lo vimos? Y como son continuas, son integrables, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, pues no exigimos nada que no hayamos exigido ya antes o que no tengamos ya previsto antes. Bueno, una cosa es, dime. Que no he entendido lo que es la integral definida. La integral definida conceptualmente es el mínimo de las sumas superiores que coincide con el máximo de las sumas inferiores. Eso. Cuando tú vas haciendo la partición más fina, cada vez más fina, las sumas superiores van disminuyendo de valor. De hecho, si recuerdas aquí en el ejemplo, la suma superior en el intervalo menos fino valía 77, ¿vale? Cuando hicimos la partición más fina, la suma superior bajó a 55, ¿lo veis? Vale, lo mismo ocurre con las sumas inferiores, pero al revés. Las sumas inferiores, a medida que el intervalo es más pequeñito, suben. La suma inferior del tosco, del intervalo grande, el intervalo así con muy poco partido, era 18, mientras que cuando lo partimos más, era 30, ¿lo ves? Es decir, las sumas superiores van bajando, las sumas inferiores van subiendo. Pues si ambas coinciden en el límite, si las dos coinciden en el límite, es decir, si el límite de las sumas superiores coincide con el límite de las sumas inferiores, entonces ese valor es lo que llamamos integral definida. ¿Cómo lo calculamos?
Pues vamos a ver si hoy nos da tiempo, ¿vale? Una cosa es el concepto y otra cosa es el cálculo. Vamos a intentar, si nos da tiempo a calcularlo, aunque sea, vamos a intentar calcularlo para, digamos, irnos con el círculo hecho, ¿no? Con todo cerrado, ¿vale? Pero puede ser más despacio. ¿Más despacio? Sí. Yo prefiero que si tenéis alguna duda me la digáis y yo lo voy a explicar otra vez, como he hecho ahora, ¿vale? No tengo ningún problema, ¿vale? Vale. Una cosa es la integral y otra cosa es el cálculo. Bueno, lo primero es que la integral, como os dije, surgió con el problema que acabamos de ver, con el cálculo de las áreas, ¿no? En realidad surgió con el cálculo de una ecuación dinámica, pero bueno, con el cálculo de esas áreas, ¿vale? Bueno, pues más adelante se descubrió que la derivada y la integral estaban conectadas. Y eso es lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente: sea f minúscula una función definida en el intervalo, ¿vale? Definimos s mayúscula como la integral en x, es decir, la función integral. Bueno, pues la derivada de la integral s' de x es f de x. Es decir, la derivada de la integral es la función decimal. Claro, esto lo sueltan así ahora, pues esto es la lección 7. Claro, ya dije que la lección 7 hacía como una especie de... se adelantaba históricamente a lo que pasó, ¿no? Claro, para nosotros que nos cuenten ahora que la derivada y la integral son operaciones inversas, pues no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho antes, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, digamos, se le da, lo conocemos, digamos, de una manera más formal a través de lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo. Se llama el teorema fundamental del cálculo porque conecta el cálculo integral con el cálculo infinitesimal, con el cálculo diferencial, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante. Aunque nosotros lo hemos usado así en la lección 7 por todo el morro, ¿vale? Sin definirlo formalmente. ¿De acuerdo? Vale, el segundo teorema del cálculo es todavía más importante, ¿vale? Más importante porque no es más importante, pero es más útil, que se llama también la regla de Barrow, que dice lo siguiente: si quieres calcular la integral entre a y b de f de x, es decir, la integral definida, eso es igual a lo siguiente: a calcular una primitiva de f pequeña, evaluarla en el extremo superior y restársela a la misma primitiva evaluada al extremo inferior, ¿vale? Es decir, si tú quieres calcular la integral de entre a y b de f pequeña diferencial de x, lo que tienes que hacer es calcular una primitiva recuerdo que es una integral, calculas la integral y luego simplemente la evalúas en el extremo superior y se lo restas a su evaluación en el extremo inferior. Esto es una maravilla, ¿por qué? Porque nos permite, o sea, ya veo que habéis quedado en serio, contrario. Por fin las matemáticas os han iluminado, os han dejado de casi. Nos permite calcularla. Como decían antes, como decía Blanca, ¿vale? ¿Qué es la integral antes? La integral era como una palabra, ¿vale? Como una palabra. Bueno, ahora la podemos calcular. Ahora podemos calcular ese número, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Calcule la integral entre 0 y 1 de 2x dividido por x cuadrado más 1, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para calcular esta integral definida, lo que nos dice la norma de antes, la regla de Barrow, es que... A ver, silencio, por favor. Lo que nos dice es que calculemos una primitiva de esta función, la evaluemos en 1 y luego la evaluemos en 0 y hacemos la resta. Pues venga, lo primero que necesito es una primitiva o la integral. Vale. Esta integral, fijaos, tenemos aquí x cuadrado más 1 y en el numerador tenemos su derivada, ¿no? La derivada de x cuadrado más 1 es 2x, ¿vale? Por lo tanto, es una integral cuasi inmediata. ¿Cuál es la integral de 2x dividido por x cuadrado más 1? Logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Fijaos, sin la lección 7 no vamos a poder, lógicamente, resolver la lección 8, ¿vale? Tenemos que tener eso claro, ¿vale? Por lo tanto, la primitiva es logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, ¿vale? ¿Vale? Pues será, la integral definida será la primitiva evaluada en 1, pues donde ponga x cuadrado pongo 1.
1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Logaritmo neperiano de 2. Bueno, lo dejamos así, lo que sea, ¿vale? Menos, y ahora esta primitiva la evalúo en 0. Donde ponga x pongo 0. 0 al cuadrado, 0. 0 más 1, 1. Logaritmo neperiano de 1, 0. Muy bien, 0. ¿Vale? Pero si no lo calculamos a la calculadora, no pasa nada. Y por lo tanto, lo que te queda es que la integral vale logaritmo neperiano de 2. Ya está. Muy potente, porque me permite calcular la integral. Vale, antes, a ver, por favor, dejadme acabar ya. Antes, está todo aquí. Vale, está colgado. Antes hemos calculado la suma superior y la suma inferior para el intervalo P1 y P2, para la partición P1 y P2, ¿recordáis? Bueno, pues vamos a ver cuánto vale la integral, cuánto vale exactamente ese área. ¿Podemos saberlo? Ahora sí podemos saberlo. ¿Por qué? Porque tengo la integral definida, sé cuánto vale, ¿no? Bueno, pues la integral definida será la integral entre 0 y 5 de x cuadrado. Es decir, será una primitiva, la primitiva evaluada en 5 menos la primitiva evaluada en 0. ¿Cuál es la primitiva o la integral de x cuadrado? Pues x cubo tercios. Esto ya tiene que ser automático para vosotros, ¿vale? Por lo tanto será x cubo tercios en 5, x cubo tercios en 0, ¿vale? Bueno, pues donde ponga x pongo 5, 5 al cubo entre 3, menos 0 al cubo entre 3. Bueno, o sea, y esto me queda 41,66. ¿Esto con qué tiene que encajar? Esto tiene que estar ¿entre quién? Entre las sumas superiores y las sumas inferiores. Pues venga, vamos a verlo. Si recordáis, la suma superior del intervalo más tosco era 77, cuando el hecho más fino era 55. Y la suma inferior pasaba de 18 a 30. ¿Está 41 en medio? ¿41,66 en medio? Sí, efectivamente. De hecho, si tú vas haciendo el ejercicio con particiones más finas, haces 0, 0 y medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio. Vas a ver que la suma superior sigue decayendo, pero nunca va a ser más pequeña de quién. Nunca va a ser más pequeña de que quién, que 41,66. Y lo mismo con las sumas inferiores. A medida que lo hacen más fino, las sumas superiores van subiendo, pero nunca van a pasar de quién. 41,66. De 41,66, muy bien. ¿Por qué? Porque este es la integral, es el límite inferior de las sumas superiores que coincide con el límite inferior de las sumas inferiores. El límite superior de las sumas inferiores. ¿Dudas? Bueno, el próximo día hacemos este ejemplo, que aquí este partido que ha quedado aquí en medio, ¿vale?